Señor sea con cada uno de vosotros. A fin, hermano, de poder seguir con el estudio que venimos haciendo de la epístola a los Efesios, vamos a leer nuevamente Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 14. Amén. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así en las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, la semana pasada estuvimos mirando desde el verso 1 hasta el verso 7. Y en estos versículos vimos algunas de las bendiciones que hemos recibido en Cristo. Y estuvimos viendo que entre las bendiciones se encuentra nuestra elección, nuestra predestinación y nuestra adopción como hijos de Dios. Pero no solamente nuestra adopción, sino también nuestra redención, que es en Cristo Jesús. Y dijimos que el propósito de nuestra elección y de nuestra predestinación es que llegáramos a ser adoptados como hijos de Dios en Cristo Jesús. Ese es el propósito por el cual Dios nos predestinó. Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero para que nosotros pudiésemos llegar a ser hijos de Dios y a experimentar esta realidad de estas bendiciones en Cristo, entonces el Señor Jesucristo tuvo que venir a esta tierra, a hacerse hombre y morir en la cruz para poder libertarnos y para poder perdonar nuestros pecados y limpiarnos con su sangre, y luego
poder colmarnos con su gracia. Solamente por medio de la obra de Cristo es que se puede hacer una realidad en nosotros de que nosotros seamos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de Dios, que nosotros fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero el Señor tuvo que hacer esa obra salvadora. Tuvo que perdonar nuestros pecados. Y ahora la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en este capítulo hemos estado viendo cómo es el corazón de Dios y el amor de Dios para con nosotros en Cristo, que ya desde la eternidad Dios en su plan eterno incluyó la salvación para nosotros, pero no solamente para nosotros los que hemos creído, sino también para los que creen en Cristo. También vimos que en este pasaje de Efesios encontramos una frase importante, y es: en Cristo. Nos predestinó en Cristo. Nos perdonó en Cristo. Nos adoptó en Cristo. Nos dio su gracia en Cristo, en el amado. Es decir, que fuera de Cristo no hay nada. No fue que esas bendiciones Dios nos las dio porque nosotros teníamos méritos para ganarnos esas bendiciones. No. Fue algo de pura gracia que Dios nos dio en Cristo. Entonces, en todo este capítulo vamos a encontrar esa frase: en Cristo. Y vamos a encontrar la frase: en Él, que viene siendo lo mismo. En Cristo o en Él. Porque ese en Él se refiere siempre a Cristo. Entonces no podemos perder de vista y no podemos olvidarnos que todas las bendiciones que hemos recibido, las hemos recibido en Cristo. Cuando nosotros nacimos en Adán. Y la palabra dice que en Adán todos mueren. Cuando nacemos de nuestros padres terrenales, nosotros nacemos en Adán. Y la naturaleza de Adán está bajo condenación. Pero cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, entonces pasamos a otra posición, de estar en Adán para estar en Cristo. Por eso la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El asunto no es estar en una religión, no es estar en una iglesia. El asunto es estar en Cristo. La palabra dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces es muy importante estar en Cristo. Nuestra vida tiene dos facetas: antes de Cristo y después de Cristo. Antes de conocer al Señor, nosotros estábamos en Adán. Pero ahora que hemos conocido al Señor, estamos en Cristo. Entonces, todas estas bendiciones que el apóstol Pablo viene hablando aquí son las bendiciones para los que están en Cristo. Si alguna persona que no ha creído y que oye el Evangelio
y llega a creer en el Señor, entonces viene a heredar estas bendiciones, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estas bendiciones están en Cristo. Ese versículo de Juan 3:16 es muy importante, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a toda la humanidad, que ha dado a su Hijo. ¿Qué es lo que Dios le da al mundo? Su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es importante que nosotros no lo olvidemos cuando estudiamos este capítulo, que todas nuestras bendiciones están en Cristo. Aún el perdón de nuestros pecados está en Él, porque dice: en Él tuvimos redención y perdón de pecados por su sangre, según las riquezas de su gracia. Entonces este pasaje nos muestra claramente el amor de Dios, la gracia de Dios para con nosotros. Cuando el Señor Jesucristo nació, dice que habían pastores cuidando los rebaños, y de repente apareció una hueste de ángeles que decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Esa buena voluntad era la buena voluntad de Dios, que viendo nuestra miseria envió a su Hijo para salvarnos. Y esa gracia es un favor inmerecido, algo que no merecíamos, pero que Él nos lo dio por ese amor que tiene hacia nosotros. Todo eso es más o menos lo que pudimos ver la semana pasada acerca de estos versículos que estudiamos. Sin embargo, el Señor no solamente nos ha salvado y nos ha perdonado los pecados, sino que también el Señor nos ha incluido en su plan eterno, porque Dios tiene un plan eterno desde la eternidad, y en ese plan le plació a Dios incluirnos a nosotros, a su iglesia, a su pueblo. Entonces el verso 8, que es el que vamos a estudiar hoy, hasta el verso 14, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, no solamente el Señor nos salvó, no solamente el Señor nos redimió, sino que dice la palabra que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Una vez que conocemos al Señor, Él nos da el privilegio de conocerle, pero no solamente de conocer al Señor, sino de conocer sus planes, de conocer sus propósitos. En el libro de Jeremías capítulo 9 versículo 23 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni en su riqueza se alabe el rico. Dice: mas alabes en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Yahvé. Todo el privilegio para un hombre
es poder conocer a Dios. Y la única manera de conocer nosotros a Dios y ser llenos de su sabiduría es cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo. Porque la palabra dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces el Señor dice aquí que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia espiritual. Existe una sabiduría que la vemos en la palabra, que es la sabiduría del mundo, una sabiduría natural acerca del mundo en el que vivimos. Pero existe una sabiduría que es la sabiduría espiritual. Hay personas que pueden ser ingenieros, que pueden ser doctores, médicos, y ser totalmente ignorantes de las cosas de Dios. Pero hay personas que no pueden tener ningún título, quizás no tienen nada de título, y pueden ser las personas que conozcan y tengan más sabiduría espiritual que cualquier otra persona. Porque hay dos tipos de sabiduría, la terrenal, la natural, y hay la sabiduría espiritual. En 2 de Corintios, capítulo 2, Pablo habla de esta sabiduría. Y esa sabiduría es la que hemos recibido de parte del Señor. Capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el verso 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado a nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero mira lo que dice la última frase. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es una bendición que el Señor nos haya permitido conocerle, conocer sus misterios, tener inteligencia espiritual, tener una sabiduría que está por encima de la sabiduría de este mundo. Entonces dice la palabra, hizo sobreabundar, es decir, que es algo abundantemente para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es una bendición, hermano, que el Señor nos ha dado, el poder conocerle, el poder conocer su palabra y su misterio. Pero eso solamente se logra cuando nosotros venimos a Cristo. Cuando yo no conocía a Cristo, hermano, yo
Por ahí me habían regalado un Nuevo Testamento y yo lo leía y yo lo veía, lo que veía era pura letra. Y veía. Pero cuando yo me convertí al Señor, empecé a leer la palabra se iba abriendo para mí. ¿Por qué? Porque el Señor ha sobreabundado en toda inteligencia, toda sabiduría espiritual. Y esa es una bendición también que hemos recibido en Cristo, el poder conocer al Señor. Hay mucha gente que quisiera conocer allá afuera al Señor y no puede. En cambio, el Señor nos ha dado ese privilegio. El Señor en la oración, allá en el Evangelio dice: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y las has revelado a tus pequeños, porque así te ha agradado. Es más, la palabra dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, qué bendición es poder saber nosotros en esta noche que el Señor hizo sobreabundar en nosotros toda sabiduría e inteligencia. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos una sabiduría que no es la terrenal, sino que es la espiritual. El verso 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fíjese, el Señor, en ese amor para con nosotros, nos dio a conocer el misterio. Y dijimos que esta palabra misterio quiere decir un secreto que Él tenía guardado. Entonces Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo. Eso lo ha hecho Dios con nosotros, darnos a conocer sus propósitos y sus planes eternos. Dice el 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Este es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito? Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El verso 10 nos revela cuál es el plan de Dios. Y esta palabra reunir significa poner como cabeza a Cristo sobre todas las cosas. Ya desde la eternidad, Dios tuvo un plan. ¿Y cuál era el plan? Que todo esté bajo la cabeza o bajo la autoridad de Cristo. Por eso la Biblia dice, cuando habla de Cristo, dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado para Cristo. Y ese es el plan de Dios: reunir, encabezar todas las cosas en Cristo. Y Él está llevando a cabo ese plan desde la eternidad. Y un día, en la dispensación, en esa economía, en la administración que Él tiene de todas las cosas, Él va a cumplir su propósito. ¿Cuál es su propósito? Que todo esté bajo el gobierno de Cristo. Las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice aquí,
se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Un día el plan de Dios va a llegar a un cumplimiento final. Y entonces Cristo va a estar sobre todo, tal como lo había propuesto desde la eternidad. Sin embargo, en esos planes y propósitos de Dios, Dios no quiere que esté Cristo solo, sino que quiere que Cristo esté con su esposa, que es la iglesia, que somos nosotros. Ustedes se acuerdan cuando en Génesis Dios hizo a Adán, ¿verdad? Y lo puso en el huerto para que señorease de todo. Pero entonces Dios de Adán sacó una mujer, a Eva, para que fuera su ayuda idónea. Entonces Dios en su propósito eterno, Él no solamente quiere a un Cristo gobernando, sino que quiere que ese Cristo tenga una ayuda idónea, y esa ayuda idónea es la iglesia. Y por eso en estos planes y propósitos de Dios, la iglesia está incluida en esos planes y propósitos de Dios. Un día el Señor estará gobernando todo, pero la iglesia estará al lado de Él, porque es la novia, porque es la esposa del Cordero. Entonces ese es el plan de Dios, encabezar todo bajo la autoridad de Cristo. Y la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy día el hombre gobierna porque el Señor le ha permitido que gobierne por un tiempo. Pero un día dice la palabra que el Señor es el que va a regir las naciones con vara de hierro, y todos le obedecerán. Amén. Pero qué bendición es poder saber que el Señor no solo nos ha dado a conocer el misterio y su voluntad, sino que nos ha incluido en el plan. Entonces no solamente el Señor nos salvó para librarnos del pecado, sino que nos salvó para hacernos parte del plan eterno. ¿No le parece a usted, hermano, eso una bendición? Porque a veces nosotros nos quedamos cortos y pensamos, bueno, el Señor me salvó para librarme del infierno y para perdonarme de los pecados, y bueno, hasta ahí. Pero no, hermano, va mucho más allá. No solamente nos salvó para perdonarnos, para limpiarnos, sino para que seamos parte del plan eterno que Él tiene en Cristo. Amén. Por eso Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre. Por eso Pablo alaba, cuando comienza aquí en el versículo 3, al Señor. Porque el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Luego el verso 11 dice, en Él, fíjese otra vez, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo.
aquí habla el apóstol de una herencia. Pero resulta que esa herencia no era de nosotros. Esa herencia era y es de Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre le ha dado todo al Hijo. Dice que al Padre le ha placido darles todas las cosas al Hijo. Pero el Hijo le ha placido compartir esa herencia con nosotros. Entonces dice, en Él tuvimos herencia. ¿Qué es una herencia? Algo que heredamos sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. Ahora nosotros somos herederos y dice la Biblia, coherederos con Cristo. Amén. Pero solamente en Cristo tuvimos herencia. En el libro de Romanos, capítulo 8, el apóstol Pablo nos habla también de esta herencia. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces tuvimos herencia en Cristo. Ahora somos herederos de las glorias eternas, de lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Qué más dice el verso? Tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir que Dios diseñó un plan y ese plan lo diseñó antes de que el mundo fuera, pero en ese plan nos incluyó a nosotros y nos predestinó para que fuésemos adoptados hijos suyos según el designio de su voluntad. Dios tiene sus planes y tiene sus propósitos. A veces nosotros no entendemos lo que el Señor está haciendo, pero un día vamos a ver claramente los planes y los propósitos de Dios. Cuando van a hacer un edificio, primero se ven son unos planos, ¿verdad que sí? Vemos un papel ahí, se ven unos planos y dice, bueno, aquí está lo que se va a hacer. Ese es el plan, ¿verdad? Que está ahí. Y luego comienzan a hacer ese edificio. Al principio, cuando pasamos, nosotros vemos que eso pareciera algo desastroso. Es un hueco allí, bastantes varillas, y la gente pasa y empiezan a trabajar. Y a medida que va pasando el tiempo, esa obra se va realizando. Y seguimos pasando por ahí, no le vemos nada. Pero llega el momento que la obra está lista y vemos un tremendo edificio. ¡Wow! Tremendo. Lo que ya se había propuesto, lo que ya habían de antemano planificado, ahora está hecho.
Entonces Dios tiene un plan y ese plan lo va a llevar a cabo. Ahorita no, quizás no lo vemos, pero un día vamos a ver cómo fue que Dios diseñó ese plan y lo vamos a ver realmente en vivo y en directo. Ahorita quizá no podemos ver plenamente, pero sabemos que Dios tiene un plan y lo está llevando a cabo. Pero lo más precioso es que el Señor nos ha incluido, como ya dijimos, en ese plan. Pero me llama la atención el verso 12 que dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. El propósito de nuestra salvación, el propósito del plan de Dios, no es para que nosotros seamos glorificados o exaltados, sino para que Él sea alabado. Todo tiene un propósito y es para la alabanza y la gloria de Dios. La gloria y la honra y la alabanza le pertenecen al Señor. Ahora Pablo usa otra frase aquí. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces aquí Pablo deja ver que en este plan no solamente están los gentiles, sino también los judíos. ¿Por qué? Porque Israel juega un papel importante en los planes de Dios. Porque de antemano Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Y le dijo, haré de ti una gran nación y te bendeciré, y de la simiente tuya yo bendeciré a todas las naciones. Todo Dios escogió un pueblo para sí, y ese pueblo es el pueblo de Israel. Entonces dice Pablo aquí, a nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios siempre tuvo sus bendiciones para el pueblo de Israel. Porque dice que nosotros los gentiles estábamos excluidos de las promesas y de los pactos. Entonces aquí Pablo hace alusión a nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, hablando también del pueblo de Israel, que fueron los primeros en recibir la promesa de esas bendiciones en Cristo. Y luego dice, y en Él también vosotros, ahora habla de nosotros, de los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí hay una separación. Los que primero esperábamos en Cristo era el pueblo judío. Y ahora dice, en Él también vosotros, ahora los que no éramos judíos. Entonces, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio. La buena noticia. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí hay algo importante para hablar un poco acerca de cómo llega una persona a ser salvo. Primero tiene que oír el Evangelio. La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Jesús dijo, de cierto digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces un pecador necesita oír. ¿Pero qué es lo que va a oír? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que nosotros, siendo pecadores, Dios envió a su Hijo para salvarnos. Y en la cruz pagó toda nuestra deuda. Entonces, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces es necesario que la gente oiga la palabra. Pero no solamente la persona debe oír, sino que la persona debe creer. Alguien le preguntó al apóstol Pablo en una oportunidad: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces es necesario que la gente oiga el Evangelio, pero la gente necesita también creer. La gente en la calle dice: no, yo creo en Dios. Pero el asunto no es creer en Dios, el asunto es creerle a Dios. Porque todo el mundo cree en Dios. El asunto es si tú le crees a Dios. Si tú crees que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. Eso es lo que marca la diferencia. En una oportunidad un hombre puso una cuerda sobre las cataratas del Niágara allá en Canadá y se disponía a pasar por la cuerda. Tenía 300 metros abajo de profundidad y reunió mucha gente. No recuerdo cómo se llamaba este hombre. Y dijo: ¿cuántos creen que yo puedo pasar esta cuerda hacia el otro lado y regresar sin caerme allá al abismo? Y la gente gritaba: sí creemos. Y el hombre pasó hasta allá y se regresó. Y la gente aplaudía. ¿Cuántos creen que yo puedo pasar esta cuerda hacia allá y volver con una persona en mis brazos? Sí, lo creemos. Bueno, yo quiero ver a esa persona que esté dispuesta a ponerse en mis brazos para pasar la cuerda. Entonces nadie quiso pasar. Entonces, ¿creían o no creían? No creían. Entonces dice la anécdota que vino un niño y dijo: sí, yo creo que usted puede llevarme y traerme. Y se puso en las manos de aquel hombre, Blondín creo que se llamaba, y llevó el niño y lo trajo. Entonces creer es depositar nuestra confianza en alguien. Entonces el Señor quiere no que tú creas en Dios, sino que tú le creas a Dios, que lo que Él dice es verdad. Amén. Entonces por eso, habiendo oído el Evangelio y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu. Es necesario que la persona crea. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, entonces les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque ese es otro engaño que tiene la gente afuera. No, todos somos hijos de Dios. No. Todos somos criaturas de Dios. Pero nos convertimos en hijos cuando creemos en el Señor. Amén. Cuando recibimos a Cristo y creemos en Él. Y una vez que creemos en Él, ¿qué dice la palabra? Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí habla el apóstol Pablo de un sello. El sello siempre se ha usado desde la antigüedad. Aún los ganaderos tienen un sello, ¿eh? Y sellan sus animales.
o una marca que indica que son de su propiedad. Ahora cuando nos convertimos a Cristo, entonces somos sellados con el Espíritu Santo. Y dice el Espíritu Santo de la promesa, porque ese el Espíritu Santo fue prometido por Dios. Derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y dice que el Espíritu Santo ha sido dado para los que le obedecen. Entonces, una vez que creemos, somos sellados con el Espíritu y venimos a ser propiedad del Señor. Ya nosotros tenemos un sello. Y la palabra dice, con este sello conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hemos sido sellados por el Espíritu. ¿Pero por qué? Porque un día oímos la palabra y creímos. Y al creer, entonces recibimos todas las bendiciones que hay en Cristo. ¿Qué más dice la palabra aquí, el verso 14? Dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esa palabra arras es la garantía. Es una prenda, es un depósito que se da para asegurar algo. ¿Alguien está vendiendo algo? Entonces yo vengo y digo, mire, yo voy a dar aquí, le voy a dar a usted tanta cantidad para asegurar de que eso es mío ya. Dice, yo soy el dueño. Todo el Señor, su Espíritu son las arras, es la garantía de que nosotros ahora somos hijos de Dios. Hay un pasaje en Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿de qué? De su Espíritu. Ahí es donde conocemos que estamos en Él, dice aquí, en esto conocemos que permanecemos en Él y que Él está en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿No ve que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia? Es lo que nos da la garantía, la seguridad de que nosotros somos del Señor. Y me llama la atención que dice hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, hasta que todo ya esté consumado, hasta que el plan de Dios esté listo. Y todo, hermano, dice aquí que es para la alabanza de su gloria. Esta palabra para la alabanza de su gloria la encontramos varias veces, ¿verdad? En este pasaje. Creo que está en
En el verso 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y está en el verso 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y el verso 14, para la alabanza de su gloria. Todo tiene que ver, hermano, con la gloria de Dios. Entonces, qué importante, hermano, es para nosotros saber que somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y que tenemos grandes bendiciones que nos han sido dadas en Cristo. Entonces, hermano, que esto que hemos estudiado en este capítulo nos pueda llevar a alabar y adorar al Señor y a darle las gracias por sus bendiciones que hemos recibido en Cristo. Amén. Vamos a orar. Te damos las gracias, Padre, porque una vez más, Señor, tú nos permites ver, Señor, en tu palabra tus maravillas, tus propósitos, Señor, tus bendiciones. Nos permite, Señor, ver que somos posesión tuya, que ahora, Señor, tú nos has dado, Señor, tu Espíritu como una garantía, Señor, de que somos tu propiedad. Pero también, Señor, nos has mostrado en tu palabra que todo lo que has hecho, Señor, desde la eternidad es para la alabanza de tu gloria. Y hoy te alabamos, Señor, y te glorificamos. Y te damos las gracias, Señor, por tu Hijo. Te damos las gracias, Señor, por habernos sacado, Señor, del lodo cenagoso y habernos traído, Señor, y habernos puesto ahora en tu Hijo Jesucristo. Recibe las gracias, Padre, que te las damos en esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.